Yo voy a desarrollar el tema de actualidades en profilaxis a partir de los estudios experimentales en animales y las observaciones realizadas en pacientes que tienen hemofilia moderada. Se observó que esos pacientes no desarrollaban una artropatía crónica como aquellos que tenían una hemofilia severa, tanto en frecuencia como en magnitud. Entonces, se pensó la posibilidad de mantener a los pacientes con un tratamiento prolongado a través de mantener concentraciones mínimas de factor 8 o 9 por encima de 1 unidad por decilitro. Entonces, inicialmente ellos querían tener a los pacientes que eran de una hemofilia grave, pasarlo a ser una hemofilia moderada. No obstante, se ha demostrado posteriormente con estudios que estas concentraciones mínimas de factor no siempre son las adecuadas en los pacientes de acuerdo a determinados factores. ¿Me pasan la primera? Existen diferentes comportamientos farmacocinéticos tras la administración de una misma dosis estándar de concentrados de factor 8 o 9. La actividad clínica de hemofilia no depende únicamente de la actividad coagulante del factor 8 o 9. Alrededor del 10 al 15% de los pacientes que son fenotípicamente graves no presentan clínica hemorrágica importante, incluso no tienen daño articular marcado. Esto se ha creído que es posible porque se cuenta con alteraciones bioquímicas, no siempre, pero también con factores pretrombóticos que protegen al paciente. Hay un estudio retrospectivo de los centros Malmo que estudiaron 6 años y se demostró que los pacientes con valores Valle menos de 1 unidad no sangraban, mientras que otros sí lo hacían a pesar de tener un factor inmediatamente preinfusión de 3 unidades por decilitro. La que sigue. Se ha observado que la administración continuada de factor puede ser efectiva en algunos casos para prevenir hemorragias, a pesar de mantener concentraciones por debajo de 1 unidad por decilitro. Y también encontraron que los pacientes con daño articular pueden necesitar una dosis de concentración mínima de factor más elevada, ya que con frecuencia tienen mayor sangrados, mayor hemartrosis y a pesar de que ellos tienen una concentración mínima por encima de 1 unidad por decilitro. La que sigue. Entonces, mantener una concentración mínima del factor por encima de 1 unidad por decilitro no es un fin, por lo que la dosis debería ajustarse en función a la situación clínica del paciente, la frecuencia de episodios hemorrágicos y al estado articular del paciente. La que sigue. Vamos a hablar un poco de historia, los primeros resultados por grupos de trabajos internacionales. El primer estudio fue en 1942 en Washington, por Johnson, donde realiza por primera vez la administración continua de factores de coagulación en pacientes con hemofilia, pero no fue así hasta la década de 1960 a 1970, donde estudios sobre tratamiento profiláctico en centros como Suecia, los Países Bajos, Canadá y Estados Unidos, poniendo de manifiesto la eficacia de la profilaxis para prevenir las hemorragias. Aunque estos estudios eran estudios pequeños, retrospectivos y eran uniformes, se dio el interés de que sí los pacientes, si se les daba una profilaxis oportuna, podíamos disminuir las hemartrosis. La que sigue. En 1994, Aledor publica el estudio longitudinal multinacional, donde se incluye la mayor cantidad de pacientes hasta la fecha con resultados con menores episodios hemorrágicos, tanto articulares y no articulares, mejores resultados ortopédicos, radiológicos durante los 6 años de seguimiento. Este estudio también es importante porque se hizo comparativo con los tratamientos a demanda y se demostró que aquellos pacientes, el 14% de los pacientes que estaban a demanda gastaban la misma cantidad de factor que aquellos que estaban en profilaxis, y se demostró que el tratamiento a demanda no evita el daño articular a futuro. ¿Me pasan la que sigue? El grupo sueco es el pionero en la instalación de tratamiento profiláctico en 1958 para hemofilia A y a partir de 1972 para la hemofilia B. En 1992 se comunicó los resultados a largo plazo de este régimen, donde se basa en aplicar factor 8 3 veces por semana a dosis de 20 a 40 unidades por kilo o de 30 a 40 kilo de factor 9 2 veces por semana.
y este se considera el tratamiento profiláctico de referencia en la actualidad. ¿Me pasan la que sigue? Vamos a definir lo que es la profilaxis en hemofilia. El tratamiento sustitutivo continuado de larga duración mediante la administración intravenosa regular de concentrados de factor 2 o 3 veces por semana, y su objetivo es mantener los títulos de factor 8 o 9 por encima de 1 unidad por decilitro y así prevenir la aparición de hemorragias espontáneas y el desarrollo de artropatía hemofílica. Como todos sabemos, existe una clasificación. Esta clasificación la tomé del grupo europeo que hizo una revisión en 1994, pero la última revisión fue en el 2006, donde divide a los tipos de profilaxis en primaria y secundaria, tanto tipo primaria A y como primaria B, y profilaxis secundaria A y profilaxia secundaria B, que creo que ya todos conocemos. ¿Me pasan la que sigue? El grupo canadiense de la hemofilia, de estudio, el grupo para la hemofilia en Canadá, ellos tienen 7 términos en la literatura, de los cuales es la articulación diana, profilaxis primaria, profilaxis secundaria, la hemartrosis, la hemorragia superficial, la hemorragia mucosa y hemorragia significativa de partes blandas. Como todos sabemos, la profilaxis temprana es una estrategia básica en el tratamiento de los pacientes con hemofilia, porque va a prevenir o nos va a reducir los episodios hemorrágicos graves, la aparición de artropatía hemofílica y la aparición de inhibidores. El primer estudio realizado científicamente que comprueba la eficacia de la profilaxis es el que se publica en el New England en agosto del 2007 por Mancon y Johnson, donde ellos hacen un estudio prospectivo y multicéntrico en 65 niños entre 10 y 30 meses con hemofilia A grave y en 2 grupos aleatorizados. El primer grupo consistía en profilaxis con infusión de factor 8 de 25 unidades por kilo a días alternos, estos fueron 32 pacientes, y el segundo grupo era tratamiento a demanda. Esto es tratamiento intensivo tras una hemartrosis, y daban 40 unidades por kilo o 20 unidades por kilo 24, 72 horas, y después disminuían a 24 unidades por kilo 48 horas hasta que se resolvía clínicamente la hemartrosis. Aquí fueron 33 pacientes. ¿La que sigue? Al final del seguimiento fueron 5 años, se documentó que las hemorragias articulares fueron de 0,47 hemorragias al año en los niños con profilaxis, mientras que los que estaban a demandas era de 4,9 con una P significativa de 0.001. Y mediante la resonancia magnética, el 93% de los pacientes en profilaxis estaban sanas sus articulaciones, mientras el 55% de tratamiento a demanda tenían daño articular. Aquí también en este estudio se demostró pues que a pesar de que los pacientes no tenían historia de hemartrosis al interrogatorio, y se encontraban en los estudios de gabinete que tenían pequeños sangrados, lo que se demuestra que los pacientes con hemofilia pueden tener sangrados espontáneos, daño articular y con esto llevar a una artropatía crónica. Existen varios esquemas de tratamiento en Europa y Canadá que los voy a comentar brevemente. Existe el del doctor Bianchi en Milán, el cual inicia la profilaxis con la primera hemartrosis. Él no toma en cuenta la edad y se basa en el régimen Malvo, y si lo permite se aplica o no un acceso venoso vascular, y en caso contrario pues él administra una dosis semanal y va escalonando hasta los 6 meses hasta alcanzar 3 infusiones en ese periodo. Y ellos realizan determinación de factor previo a la siguiente infusión, lo que llaman nivel Valle, y realizan cada 3 meses o en el caso de hemorragias espontáneas. Otro de los esquemas de tratamiento utilizados es el de los alemanes. Ellos sí inician tratamientos antes de la primera